La vieja escuela secundaria Northgate se alzaba ante ellos, una silueta esquelética contra el cielo amoratado del crepúsculo. La lluvia caía con fuerza, impulsada por un viento que parecía aullar con risa. Dentro de la escuela, 5 sombras se desafiaban a entrar. ¡Cobardes!, se burló Jake, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Empujó la pesada puerta de roble, cuyas bisagras crujieron en señal de protesta. Esto es una locura, murmuró Emily, con los ojos muy abiertos por la aprensión. Pero siguió a Jake, junto con Ben, María y Chris, adentrándose en la oscuridad resonante de la escuela. El aire era denso por el olor a polvo y a descomposición, y el silencio solo se veía interrumpido por el goteo rítmico del agua procedente de una gotera del techo. Era la clase de silencio que se sentía pesado, preñado de una amenaza invisible. El reto consistía en encontrar la vieja oficina del conserje, de la que se rumoreaba que estaba encantada, y traer una prueba, una llave oxidada, un libro polvoriento, lo que fuera. Ninguno de ellos creía en fantasmas, por supuesto. En realidad no. Un relámpago partió el cielo, iluminando momentáneamente la entrada cavernosa de la escuela. Los truenos sacudieron las ventanas en sus marcos, con un sonido parecido a la risa de un gigante. Esto se está poniendo espeluznante, dijo Chris, perdiendo su valentía. Tal vez deberíamos volver. Pero Jake, envalentonado por un potente cóctel de bravuconería adolescente y energía nerviosa, se limitó a reír. ¿Tienes miedo, Chris? Empujó un par de puertas dobles, que revelaron otro largo y oscuro pasillo. El viento pareció seguirlos, cerrando las puertas de golpe con un boom resonante que resonó por toda la escuela vacía. Se acurrucaron, con el aliento empañado por el aire frío. La luz parpadeó, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Un jadeo colectivo escapó de sus labios. Chicos, esto ya no tiene gracia. La voz de María temblaba. La luz parpadeante volvió, revelando una visión que les heló la sangre. Recostada contra la pared, iluminada por la parpadeante luz fluorescente, había una figura. Un hombre, vestido con uniforme de conserje, con el rostro contraído en un grito silencioso. Tenía los ojos muy abiertos, mirando a la nada, y en el centro de su pecho, una mancha oscura florecía, extendiéndose por la tela descolorida de su uniforme. Un jadeo colectivo escapó de sus labios, un sonido estrangulado de horror e incredulidad. Emily se tapó la boca, sofocando un grito. Chris tropezó hacia atrás, chocando con María, que gimoteaba de terror. Jake fue el primero en romper el silencio, con voz ronca. Ben, con el rostro pálido, se arrodilló junto al cuerpo. Extendió una mano temblorosa, buscando el pulso. Al cabo de un momento, levantó la vista, con los ojos llenos de una extraña mezcla de miedo y sombría determinación. Está muerto. Susurró. Está realmente muerto. El pánico amenazaba con consumirlos, pero Ben, con voz temblorosa pero firme, se hizo cargo de la situación. Tenemos que salir de aquí. Llamen a la policía. Buscaron a tientas sus teléfonos, pero la tormenta había cortado la señal. Estaban atrapados, a solas con el muerto. Desesperados, buscaron otra salida, corriendo por los resonantes pasillos, con el miedo dando velocidad a su huida. Se encontraron en la biblioteca de la escuela, con sus estanterías repletas de libros polvorientos, el aire cargado del olor a papel y cuero en descomposición. Una única ventana dejaba entrever la tormenta exterior, el viento aullando como un alma en pena. Tiene que haber otra salida, dijo Ben con voz tensa. Una puerta trasera, algo. Mientras buscaban, se percataron de un sonido extraño. Un susurro bajo que parecía emanar de las propias paredes de la escuela. Era un sonido tenue, apenas audible por encima de la tormenta que rugía en el exterior. Pero ahí estaba, una presencia constante e inquietante. ¿Habéis oído eso? Susurró Emily con los ojos muy abiertos por el miedo. Los demás intercambiaron miradas incómodas. ¿Oír el qué? Preguntó Jake,
con una voz más valiente de lo que sentía. Ese susurro es como si alguien nos estuviera vigilando. Escucharon, aguzando el oído en el silencio. Al principio, no se oía nada más que el viento y la lluvia. Y entonces, lo volvieron a oír, el susurro, suave, pero inconfundible. La biblioteca estaba hecha un desastre, con libros esparcidos por el suelo y muebles volcados. Era como si alguien o algo hubiera estado buscando algo. Entonces María lo vio, un destello plateado bajo un montón de libros caídos. Apartó los libros, dejando al descubierto un deslustrado guardapelo de plata, cuya superficie estaba grabada con un intrincado diseño. Lo cogió, y sus dedos recorrieron el frío metal. Al darle la vuelta entre sus manos, notó algo extraño. La parte trasera del guardapelo tenía una bisagra. Lo abrió cuidadosamente, dejando al descubierto una pequeña fotografía amarillenta. La foto mostraba a una mujer joven, de rostro pálido y ojos muy abiertos, con una mirada de inquietante familiaridad. ¿Quién es esta? Preguntó María en voz baja. Los demás se apiñaron a su alrededor, con los rostros iluminados por la tenue luz de su teléfono. Mientras miraban fijamente la fotografía, el susurro pareció hacerse más fuerte, más cercano. Siguiendo un rastro de puntos fríos y de los susurros cada vez más fuertes, se encontraron en la vieja sala de calderas de la escuela. El aire era denso por el olor a óxido y a algo más, algo antiguo y maligno. Los susurros eran ahora casi ensordecedores, arremolinándose a su alrededor como un vórtice de desesperación. Y entonces la vieron. Una masa arremolinada de sombras se fusionó en el centro de la habitación, tomando la forma de una mujer. Sus ojos, ardiendo con una luz malévola, se fijaron en ellos. Era la mujer de la fotografía, con el rostro deformado por la rabia y el dolor. No deberíais estar aquí. Este lugar es mío. Siseó la entidad, con voz rasposa y hueca. El terror los dejó clavados en el sitio, con la sangre convertida en hielo en sus venas. Estaban atrapados, sin ningún sitio a donde huir. La entidad avanzó, con su mano sombría extendiéndose hacia ellos. Pero entonces Ben dio un paso al frente, levantando el guardapelo. Al hacerlo, una extraña calma se apoderó de él. No eres bienvenida aquí. Abandona este lugar y no regreses jamás. La entidad retrocedió ante el guardapelo como si se hubiera quemado. No sabes lo que haces. Este amuleto posee un poder que no puedes comprender. Tal vez. Pero sé que tiene el poder de desterrarte. El guardapelo palpitó con una luz tenue y cálida, bañando la habitación con un brillo etéreo. La entidad chilló furiosa, un sonido que resonó por la cámara como los gritos de los condenados. Con una última y desesperada arremetida, la entidad intentó arrebatarle el guardapelo a Ben, pero éste se aferró a él con fuerza, y el guardapelo aumentó su temperatura en su mano. Una luz cegadora brotó del amuleto, envolviendo a la entidad en una ola de energía pura. La entidad chilló, un sonido de pura rabia y agonía, antes de disolverse en la nada. La luz se desvaneció, dejando a los adolescentes parpadeando en la repentina oscuridad. Los susurros habían cesado. El aire, aunque todavía denso por el olor a podredumbre, se sentía más ligero, más limpio. Ben se quedó allí, con el guardapelo aún aferrado en su mano, su cuerpo temblando por la adrenalina que se retiraba. A su alrededor, sus amigos lo miraban con asombro y alivio. Se habían enfrentado a sus miedos y habían sobrevivido. Salieron de la escuela cuando los primeros rayos del alba se abrían paso entre las nubes de tormenta que se retiraban, proyectando largas sombras sobre el terreno empapado por la lluvia. La policía llegó poco después. Sus luces parpadeantes contrastaban con la luz del día que volvía. Ben les contó lo que habían visto, omitiendo la entidad y el amuleto. Algunos secretos, decidió, era mejor mantenerlos enterrados. Ben, ¿estás seguro de esto? Mientras se alejaban de la escuela, el peso de los acontecimientos de la noche se cernía sobre ellos. Emily se volvió hacia Ben, sus ojos llenos de una pregunta que sabía que no haría.
Él simplemente negó con la cabeza, y ella lo comprendió. Su secreto, su experiencia compartida, los uniría para siempre. El conserje muerto, supieron más tarde, había sido un hombre con problemas, llevado a la desesperación por un pasado del que no podía escapar. El informe oficial dictaminó que su muerte fue un suicidio. Nadie, excepto los 5 adolescentes que habían presenciado el verdadero horror de aquella noche, sabría jamás la verdad. La vida, como siempre hace, siguió adelante. El recuerdo de aquella noche, sin embargo, perduraba, una sombra oscura que acechaba en el límite de sus pensamientos. Rara vez hablaban de ello, pero la experiencia había forjado un vínculo entre ellos, un vínculo de miedo y valentía compartidos. Se habían enfrentado juntos a la oscuridad y habían salido de ella, cambiados para siempre por la experiencia. Ben se quedó con el guardapelo, un recordatorio tangible de aquella noche. Lo guardaba escondido, un talismán secreto de un secreto que juró llevarse a la tumba. La inscripción del reverso del guardapelo, antes ilegible, ahora era clara. Unidos para siempre, decía. Un escalofriante recordatorio de las palabras de la entidad y del precio de su silencio. La vieja escuela secundaria de Northgate, mientras tanto, permaneció abandonada, un centinela silencioso que dominaba la ciudad. Pero aquellos que conocían sus secretos, aquellos que habían oído los susurros en la oscuridad, la evitaban, porque sabían que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.